Ahí arrancó a grabar. 10 puntos. Bueno, entonces, si quieren, vamos avanzando. Les proyecto y empezamos. Book, book. Bien, como les contaba, hoy módulo 3 de SQL, versión avanzada. En el módulo de hoy vamos a ver principalmente el uso de tablas volátiles. Tablas volátiles es si se quiere, un miedo recurrente que tiene la gente que no las utiliza, porque por algún motivo suenan difíciles, tienen una nomenclatura distinta, se escriben distinto que la query normal, entonces eso genera un poco de temor. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy en un curso de 40 minutos, que queda sobrado de tiempo, vamos a ver que la realidad es que son muy fáciles de usar y vamos a estar enfocándonos en cómo las utilizamos y cuándo es de utilidad usar una estructura de tabla volátil. Vamos a empezar con lo más básico, que es la definición de diccionario. ¿Qué es una tabla volátil? Las tablas volátiles son tablas generadas por un usuario que no se guardan en las bases de datos, sino que se guardan en la memoria temporal personal para ser utilizadas como una fuente de datos adicional. Yo acá les dejo un ejemplo de nomenclatura, y por nomenclatura me refiero a cómo se escriben o cómo se pueden generar estas tablas. Hago una aclaración, todo lo que vamos a ver hoy está enfocado a BigQuery y al uso de Data Studio. Yo en particular no uso Data Studio, sino que uso Google Cloud Service, o sea, el BigQuery posta, porque me parece mucho más cómodo y ahora les cuento brevemente por qué después cuando hagamos el ejemplo. Pero bueno, para cualquiera de los formatos de BigQuery que utilicen, esto funciona. La tabla volátil la vamos a iniciar con una función with. La función with, que es la que vemos acá, a ver si se ve mi mouse. No, sí se ve mi mouse. La función with, que es la que vemos acá, lo que hace es, lo que te voy a decir a continuación es una tabla volátil. Entonces acá lo que escribe es with OFC. OFC es el nombre de nuestra tabla volátil. Y a continuación utiliza una función adicional que es la función as. Estos dos primeros renglones se leen como el próximo título que te voy a dar es cómo se llama mi tabla volátil, y la tabla volátil se define así, o es esto. With, nombre de tabla volátil, as. Abrimos paréntesis y generamos la tabla volátil per se. Una tabla volátil se genera exactamente igual que cualquier reporte de SQL. Generamos un select en el cual le vamos a decir qué columnas debemos tomar de una base de información. En la sección from le decimos de dónde va a tomar esa información, de qué tabla que sí está en las bases de datos va a tomar esas columnas que yo le estoy pidiendo. Y en where lo que le vamos a poner es qué filtros aplica a la data para que no me traiga 27 millones de datos. Cerramos paréntesis y con ese select from y where se definió un reporte o una tabla que SQL lo va a reconocer como la tabla OFC, y como yo lo puse en una función with, lo genera como una tabla volátil, es decir, lo guarda en la memoria. Una vez que está guardado en la memoria interna nuestra, nosotros lo podemos usar como una tabla más. Y en particular en este ejemplo, tienen la segunda parte que es la de utilización, en la cual, una vez definida esa tabla dinámica, yo puedo usar un nuevo select y un nuevo from, en el cual consulto la tabla OFC, siendo OFC la tabla que acabo de generar. El ejemplo que vamos a ver de resolución es un poco más complejo que este y usa un par más de cosas, así que nos va a dar una oportunidad más para ver cómo se escribe y cómo la uso en un ejemplo un poco más picante.
Acá les dejo un comentario que es básicamente, si yo hiciera cuentas acá adentro, por ejemplo, esta que hago acá, en el cual le digo, che, contame la cantidad de columnas de los distintos site ID, que es este count que estoy usando acá, este resultado yo no lo podría usar para una cuenta adicional. Tipo, no le podría preguntar, bueno, ¿cuál es el máximo de cantidades? Porque en BigQuery no se permite ese juego de generar una tabla con información y consumir información de esa misma tabla. Ahora, cuando yo lo uso como tabla volátil, ahí sí lo puedo hacer, porque yo tengo la tabla OFC, que son los distintos site ID con el conteo de casos por site. Y como yo ahora estoy en una nueva consulta de SQL, podría, por ejemplo, buscar el máximo de la columna Kant, porque básicamente estoy consumiendo una tabla nueva como si estuviera consumiendo de cualquier otra dentro del espacio de bases de datos. Vamos a avanzar un poquito, así llegamos al ejemplo que me parece que es lo que más claro va a dejar esto cuando nos pongamos a escribir un poco. Y les voy a dejar un par de links útiles antes de seguir para que ustedes puedan ir abriendo en sus computadoras si quieren y básicamente me pueden acompañar. Por un lado les dejo el Data Cloud, que es lo que vamos a estar usando para escribir la query. Por otro lado les dejo una pequeña guía o cheats de consejos del uso de BigQuery y un manual de funciones que ahora les voy a comentar para qué sirve y dónde nos puede ser de utilidad. Antes de meternos con el ejemplo, vamos a ir con los criterios de uso, que es básicamente qué alarmas tenemos para detectar que es necesario o es de utilidad una tabla volátil. La pregunta clave que yo quiero que ustedes se hagan es, ¿cuántos de nuestros análisis o cuántas de nuestras tablas que generamos por base de datos necesitan un postprocesamiento? Es muy habitual que nosotros tengamos que hacer un análisis por primera vez y digamos, bueno, me bajo, por ejemplo, una tabla completa con todos los casos de atención al cliente. Y de esa tabla completa con todos los casos de atención al cliente, no sé, voy a empezar a jugar. Y, por ejemplo, cuento la cantidad de casos que tengo por site, cuento la cantidad de casos que tengo por proceso, la cantidad de casos que tengo por equipo, cuento la cantidad de casos que tengo por representante, como para ver si tengo representantes que gestionan más o menos. Eso en una primera bajada pasa siempre, y está bien que pase, pero imagínense que yo voy al ejemplo más recurrente, en el cual, bueno, quiero que me reportes todas las semanas cuántos casos estás gestionando por procesos y cuál es el proceso con mayor volumen de casos por semana. Ok, yo ahí de nuevo puedo caer en la misma dinámica. Me bajo todos los casos de AC, los separo por proceso y saco el máximo. Eso lo contaría como un postprocesamiento, pero la realidad es que si nosotros todas las semanas vamos a estar haciendo lo mismo, esos 15 minutos, 10 minutos que nos toma bajar la tabla, filtrarla por proceso, contar, hacer que se haga, no sé, por ejemplo, una tabla dinámica en la cual contemos la cantidad de casos y calculemos el mayor, me lo puedo ahorrar con el uso de volátiles, en el cual lo que nosotros vamos a hacer es justamente una suerte de tabla dinámica en la cual preorganizamos datos para después usarlos en la misma query. Y con eso básicamente podríamos, nada, detectar o sacar cualquier tipo de dato que hubiera sacado de ese procesamiento intermedio. En el ejemplo que vamos a hacer hoy, vamos a mostrar cómo haríamos en Excel una cuenta y después vamos a mostrar cómo la podemos replicar con mucha menor dificultad desde una tabla volátil. En el ejemplo lo que vamos a hacer es, vamos a bajar todos los casos de CAP del mes de junio y vamos a tratar de calcular cuál es el tiempo de ciclo de un caso en CAP.
Por tiempo de ciclo me refiero a cuándo ese caso entra a CAP y cuándo, después de recontactos, derivaciones, etcétera, ese caso sale de CAP para no volver. Es decir, cuánto demoramos en darle una solución final a nuestro usuario. Más allá de cuánto tiempo demoramos en darle la primera respuesta, que se la conocemos, es el TMR. Esto buscamos un tiempo de ciclo total, ¿no? ¿Cuánto dura el caso en CAP? Para eso, nos vamos a estar colgando de la tabla de interacciones, que básicamente es siempre que ocurre un evento con un caso, se registra la hora exacta y el tipo de evento. Y vamos a tratar de sacar cuál es el último evento de cada uno de nuestros casos, cuál es el primer evento de cada uno de nuestros casos, sacar la diferencia y con eso vamos a tener el tiempo de ciclo por caso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer directamente con uso de queries. Primero les muestro por acá qué es la query de interacciones, que es esta que vemos por acá, en la cual nosotros nos vamos a colgar de múltiples tablas, centralizando nuestro enfoque en esta tabla de acá, que es la BTCX Case Interaction. Y de estas tablas que básicamente me dejan sacar el proceso, sacar la cola de cada caso, sacar la solución que le mandamos al usuario y algunas cosas más, vamos a poder bajarnos todos los casos y de eso sacar la información que estamos buscando. Acá en la query de interacciones, que es general y tiene muchos análisis posibles por hacerse, nosotros nos vamos a concentrar en las primeras, acá, en las primeras columnas, porque en particular nos interesa el case ID de cada uno de estos casos y el created date, que es básicamente el momento donde ocurre la interacción. Rodo, ahí Sí, te quería preguntar si se puede hacer un poquito de zoom para ver bien, puede ser re chiquito las... a ver. No sé si se puede hacer zoom. ¿Pero ustedes tienen pad en la compu? Pad, me refiero al cuadradito del mouse que está integrado en la compu. Ah, sí, sí, ahí está, con eso ahí lo pude ver bien. Dale con Gracias, cosito perdón. y yo igual lo descubrí hace pocas semanas. Fue un gran descubrimiento. Pero para presentaciones salvo un montón. Pero bueno, vamos a usar estas 5 columnas y no mucho más que eso. Acá en los filtros, son filtros bastante básicos los que le puse. Le puse tráeme todos los casos que sean un incoming o un outgoing, o sea, momento donde el user nos manda un mail o nosotros le mandamos un mail al user. Tráeme todos los casos del mes de junio. Acá lo puse en fecha de creación entre el 1 del 6 y el 30 del 6. Y tráeme todos los casos en la cola CapCX1. Le doy play y cuando le doy play llegamos a esta base de datos. Vamos a hacer el trabajo que haría cualquier analista para sacar el tiempo de ciclo común y vamos a ver cuánto tiempo nos toma y de ahí vamos a buscar otro enfoque con el uso de tablas volátiles. Lo primero que hacemos en cualquier reporte que nos bajamos es la separación en columnas, que es básicamente datos, texto en columnas, separar por coma, tuki, listo. Tenemos separados los datos, tenemos el número de caso, que era una de las principales datos que nos interesaba, y tenemos la columna que les había mencionado, la created date, que nos da la fecha y hora de creación de este evento. Nosotros acá vamos a hacer una separación adicional para separar la fecha y la hora. Lo vamos a separar con el indicador T, que básicamente, si se fijan en todos, es lo mismo, es fecha, T, hora, fecha, T, hora. Entonces acá le ponemos T y con eso ya lo podemos separar. Y ahora sí lo tenemos separado en fecha y hora exacta cada uno de estos casos.
Vamos a hacer una pequeña abreviación para que sea un poco más fácil el análisis y vamos a poner la hora redonda de cada uno de estos casos. Como yo voy a sacar un promedio bastante amplio, promedio de 2.700 interacciones, a mí no me importa ir al detalle de si mi tiempo de ciclo era un segundo más o un segundo menos por caso. Incluso los minutos no me importan tanto. Así que me voy a centralizar en la hora, la hora core, es decir, si eran las 11, si eran las 12, si eran las 18, si eran las 15, etc. Yo lo hago por facilidad para que sea un poco más corto el ejercicio. Le podría poner más precisión, pero no tiene mucho sentido, no vale tanto la pena. Para esto, una fórmula rápida que puedo usar es la fórmula izquierda. Básicamente extrae parte de una celda y me lo devuelve como string. Y acá en particular le voy a pedir izquierda de la hora, los dos primeros dígitos, que siempre es la hora. 11, ejemplo para el primero, y ahí quedaron todos los casos con la hora redondeada, que es la primera parte del horario. Acá voy a hacer una tramoyita. Vamos a pasar todo esto a formato numérico. Esto lo pueden hacer copiando, pegando como valores y lo marcan todo. Vamos a número. Listo. Entonces esto quedó sin fórmula y con la hora redondeada. Bien. Tenemos la fecha de cada evento, tenemos la hora de cada evento. Y si ustedes se fijan, esta tabla de eventos tiene en muchas partes de la tabla, se podrán imaginar, casos que se repiten o eventos que se repiten. Por ejemplo, acá, mira, justo un caso de Manu, tenemos un caso de Manu que entra a las 11:47 y sale con un outgoing a las 11:49. Si nosotros filtráramos acá, hay muchos casos que serán sencillos como este, que tienen solamente dos interacciones, pero si abrimos al azar casos, bueno, ahí cayó uno con uno, a ver otro, nope. A ver este. Bueno, estamos teniendo mucha suerte, porque hay mucho caso único. A ver, por ejemplo, yo justo tengo uno guardado que tiene muchas interacciones, así que vamos a ir a buscar ese. Este. Nosotros abrimos, por ejemplo, este caso. Vamos a ver que tiene varias interacciones. Por lo tanto, no es tan fácil ir a buscar lo que nosotros estábamos buscando, que era el tiempo de ciclo total. Si ustedes se fijan, este caso nos entra el 6 del 6 a las 19:45. Le damos una respuesta el 7 del 6 a las 7 de la mañana y le damos otra respuesta el 9 del 6 a las 7 de la mañana. El tiempo de ciclo de este caso debería rondar las 60 horas. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para de una forma no tan manual detectar cuál es la mayor fecha y hora y cuál es la menor fecha y hora para poder hacer la diferencia y sacar ese tiempo de ciclo total? Y acá les doy una posible solución a este problema. Nosotros podríamos agregar una columna adicional. Acá vamos a sacar esto para ver todos los casos. Y les vamos a poner acá un parámetro que yo voy a llamar momento compuesto. El momento compuesto yo lo voy a definir como una sumatoria entre la hora y el día, porque con esto yo puedo lograr generar
un único número que me ayuda a detectar dónde está el valor más alto o el valor más bajo de cada momento de estas interacciones. Y esto lo voy a hacer de la siguiente forma. Momento compuesto va a ser 100 por la fecha más la hora. Esto se me está quejando porque no sabe quién es, pero básicamente es un número. Ahí se deja de quejar. Esto lo voy a copiar todo y ahora les voy a explicar qué es lo que estamos viendo, porque esta cuenta no es intuitiva. No sé si lo saben, seguramente sí, pero todas las fechas son básicamente, acá vamos a hacer una pequeña, no, lo voy a hacer al revés, vamos a hacer así. Fecha, lo pasamos a número. Esto lo vamos a copiar así, lo vamos a poner acá, ahí más o menos, y esto lo vamos a volver a pasar a fecha. Y abrimos por acá esto. No sé si lo saben, pero toda fecha para el Excel es básicamente un número. Y en particular es el número de día desde el momento que Excel considera el momento cero. Básicamente el 17/6 es el día 44.729. El día 15 es el 44.727, 2 días antes del 17. Y el 2/6, por ejemplo, es el que tenemos acá, posición 5, 44.714. Básicamente todo esto son números de 5 cifras que rondan el 44.000. Ahora bien, todos sabemos que el momento mínimo sí o sí va a tener que estar en el día mínimo. Pero no necesariamente la hora mínima va a estar en la hora mínima, porque el momento mínimo podría ocurrir, por ejemplo, si tuviera 3 interacciones, podría ocurrir en el día mínimo, pero en una hora intermedia. Por ejemplo, si tengo una interacción a las 7 de la mañana, me importa mucho más que esa interacción ocurra el 2/6 antes que ocurra el 4/6 para ubicar el momento mínimo. Siempre el día es el que domina esta cuenta. Yo lo que hice acá es, bueno, agarro este número, lo multiplico por 100, y cuando lo multiplico por 100 lo que estoy haciendo es dejando 2 huequitos, las 2 primeras cifras del número vacías, que me permiten sumarle la hora y con eso hacer un número compuesto, en el cual, buscando el mínimo, voy a encontrar el momento mínimo, porque el día domina en esta cuenta, porque básicamente el día está en el orden de los miles. Entonces, si un número es 1000 veces menor que otro, automáticamente me lo va a reconocer como una fecha anterior. Y si una hora es menor que la otra, solamente la va a considerar si el día es igual o si el día está por delante. Entonces, con ese momento compuesto, me generó esta métrica que yo estaba buscando. Long story short, podemos hacer el procesamiento que nos está faltando, que es calcular el mínimo, el máximo y la diferencia. Para esto, vamos a armar una tablita dinámica. La ponemos en una hoja nueva. Lo que vamos a hacer es, buscame para cada número de caso el momento compuesto. Vamos a poner en valores. Buscame el momento compuesto mínimo y el momento compuesto máximo. Yo lo que tengo acá es para cada uno de mis casos el primer momento de una interacción y el último momento de una interacción. Uno
quisiera que esto fuera todo el postprocesamiento que necesita una tabla. Lamentablemente no es así. Nos falta un procesamiento adicional, que es calcular la diferencia. Pero eso, por suerte, es fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, ajustar, para que no nos perdamos los títulos. Y acá vamos a poner fecha mínima, fecha máxima, hora mínima, hora máxima, tiempo de ciclo. Para esto voy a hacer un juego similar al que hice antes, en el cual yo ya sé que los dos primeros dígitos de cada uno de estos números es la hora. Los 5 últimos dígitos que están, si se quiere, a la izquierda, son relativos a la fecha. Entonces, con la fórmula que usé antes, izquierda, me voy a venir a buscar esto, los 5 dígitos de la izquierda, tengo la fecha mínima, con los 5 dígitos de la izquierda, el número al lado, tengo la fecha máxima. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la hora, pero con la función derecha. 2, derecha, 2. Con esto lo pegamos en todas las columnas y tengo la hora mínima y la hora máxima de todos estos números. Vamos a pasarlo a formato número para que no haga embrollo. Acá, acá, convertir el número. Listo. Y esto solamente para que no se confundan. Recuerden que estos números que pusimos como fecha es solo por una cuestión de formato. Si yo le pongo fecha corta, todo pasa a fecha. Y ahora calculemos el tiempo de ciclo. ¿Cómo se calcula el tiempo de ciclo entre un momento máximo y un momento mínimo? Básicamente, se calcula como momento máximo menos momento mínimo. Momento máximo es la fecha máxima menos la fecha mínima. Y como yo esto lo estoy calculando en horas, lo voy a multiplicar por 24 horas. Y a esto le voy a sumar la hora máxima y le voy a restar la hora mínima. Con esto tengo el tiempo de ciclo para todos los casos que pasaron por CAP en el mes de junio. ¿Está claro hasta acá? Vieron que el postprocesamiento no fue fácil. Yo supe en todo momento exactamente qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que estaba haciendo. Y también, si se fijan, en ningún momento dudé. Que normalmente cuando uno hace un análisis por primera vez, duda bastante. Y eso genera que este postprocesamiento, si yo no lo sabía hacer, me podría haber tomado media hora, 1 hora o 2 horas y en el medio me iba equivocando. Una buena forma de ver cuando uno hace cuentas raras, si lo que hizo está bien, es, che, me vuelvo al caso ejemplo, me vuelvo por lo menos a un caso ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Me vengo a un caso ejemplo. Eso. A ver. No me lo copió. Como nuevo. Y puedes. Sí. Sí. Me vengo a un caso ejemplo. Tenemos este caso donde básicamente tenemos, habíamos dicho, la primera entrada a las 19 del día 6, la última salida a las 7 del día 9, y acá básicamente tenemos esto menos esto, son 2 días por 24, tenemos 48 horas ahí,
No, perdón. Porque son 3 días. ¿Qué hago? 72 horas más la hora de salida menos la hora de entrada. Básicamente, este caso tiene un tiempo de ciclo de 60 horas. Si nosotros vamos a buscar este caso en la hojita que generamos recién, vamos a encontrar también el tiempo del ciclo de 60 horas. Está, perfecto. Por ahora, esto está bien. Vamos a cambiar el juego y vamos a meternos a cómo hubiéramos ahorrado todo este trabajo mediante el uso de tablas volátiles. Y créanme que esto lo vamos a hacer en 5 minutos. Muy diferente a todo el preanálisis que hicimos. En esta tablita, que se llama uso de volátiles, yo estoy corriendo nuevamente la misma query que corrimos antes de interacciones. La misma con una única columna diferente, que es el tiempo total de gestión o el tiempo de ciclo. Ahora les voy a explicar cómo la armé. Pero estoy corriendo la misma query. La diferencia es que antes de correrla me generé esta tabla volátil. Esta tabla volátil la voy a definir como la tabla tiempos, y si ustedes se fijan en la escritura, arranqué como les había contado antes, with, tiempos, as, paréntesis, defino esta tabla. Esta tabla tiempos lo que tiene es cada uno de los casos de la cola CAP, y cada uno de estos casos le voy a estar calculando el momento mínimo de creación del caso como mínimo total y el momento máximo de creación de un caso como máximo total. Estas dos columnas, esto lo voy a cerrar porque esto no hace falta y tengo miedo de confundirlos. Estas columnas, SQL las reconoce como intervalos de fecha-hora. Entonces, cuando ustedes les dicen, dame el mínimo, solito va a hacer todo ese laburo que hicimos nosotros de separar la fecha, volverla a unirla para calcular el mínimo. Va a ir directamente a buscar el mínimo de una variable de tipo fecha. Es algo que Excel no hace. Excel va a buscar el mínimo de un número. Nosotros necesitamos el mínimo de una variable fecha-hora. Y la función mínimo SQL hace ese laburito. Así que, mucho más fácil para nosotros. Calculamos el mínimo y calculamos el máximo. Con eso ya tenemos la diferencia. Esta información la vamos a sacar de BTCX Case Interaction, que como habíamos dicho antes, es la tabla principal de interacciones. Y la voy a estar cruzando con la tabla de colas para poder filtrar que me traiga casos solamente de CAP, porque no me sirve hacer una volátil de todo el universo CX cuando solamente voy a estar mirando casos de CAP. Entonces, para esta volátil filtré, tráeme solamente casos de CAP y tráeme solamente los casos de junio, que son los que voy a estar analizando. Acá le tuve que poner un group by, esto quizá lo vieron en los otros cursos, pero básicamente cuando ustedes usan funciones de agrupación, donde ustedes le están diciendo, che, no me devuelvas todas las interacciones, sino que devuélveme de cada caso una agrupación de los resultados, le tenés que poner en base a qué estás agrupando, y con poner group by 1, que SQL ya me interpreta que estoy agrupando por el número de casos. Cierro paréntesis, y con eso queda definida la tabla tiempos. ¿Cómo la voy a utilizar? Muy sencillo. Cuando estamos en el from de la función que utilizamos antes, vamos a usar en un join adicional la tabla tiempos exactamente como la escribí en el with. Entonces SQL va a decir, ok, tengo que ir a buscar tiempos y yo tiempos la conozco, la tengo en la memoria porque antes se generó esta volátil. Utilizando join de la tabla tiempos, la cual une por número de caso, si ustedes se fijan acá en la nomenclatura, yo estoy utilizando tie para abreviar la tabla y estoy uniendo a mi tabla principal por tie.caso.
Porque si vamos a la volátil, yo la columna de case ID la identifiqué como caso. Básicamente, unimos la tabla por el número de casos y vamos a usar una función que se llama DateTimeDiff, y esta en particular es el motivo por el cual les pasé esta referencia acá. Cuando uno no sabe qué función utilizar para algo que quiera hacer, siempre está bueno tener los manuales de uso a mano, porque en los manuales de uso ustedes se pueden encontrar con cosas de este estilo, en el cual dice funciones de fecha hora. Esto me parece que me puede servir. Nosotros acá buscamos, vamos a encontrar la función DateTimeDiff, que básicamente muestra el número entero de intervalo part especificado entre dos objetos datetime. Esto básicamente muestra el intervalo total entre dos objetos temporales. Entonces, con esta función, que yo ya sé que me sirve, la replico en mi consulta de SQL. Y le doy, dame el DateTimeDiff, dame la diferencia entre el momento máximo total de cada caso, el momento mínimo total de cada caso, y dámelo en formato horas. Eso me lo puedes definir como tiempo total de gestión. Para que esta corra más rápido, separé solamente el caso que veníamos analizando antes, para que no me traiga toda la tabla, sino que me traiga solamente este caso. Sin embargo, si lo borran, no sé, correrán 10 segundos más. No es que le estamos pidiendo infinidad de información, pero por simpleza voy solo con este. Que si ustedes recuerdan, tenía un tiempo de ejecución, un tiempo total de gestión de 60 horas. Corremos la query con estos datos. Va a tardar un ratito, pero van a ver que en el resultado final me va a devolver todas las interacciones del caso 916 con el tiempo total de gestión, que, spoiler alert, son 60 horas. Con esto dicho, no mucho más. Ahora vuelvo acá para mostrarles el resultado de esta query. A ver si justo corrió. Bueno, acá como les comentaba, como les spoileé, nos trae cada vez que este caso tuvo una interacción y en TTG nos resume cuál fue el tiempo total de gestión. Si se fijan, nos tomó muchísimo menos tiempo hacerlo por este frente con 5 renglones de programación versus todo el postprocesamiento que hicimos con la tabla dinámica en Excel. Lo cual simplifica mucho la gestión. Y si yo este laburo lo tendría que hacer todas las semanas, me ahorro muchísimo tiempo, porque esta query la escribo una sola vez y la corro, le doy play todas las semanas y me da el resultado directamente, versus el postprocesamiento en Excel, que todas las semanas lo tengo que replicar. Y aunque lo sepa, me toma esos 15 minutitos que vimos recién en el curso. No hay mucho más de tablas volátiles. Básicamente, estos son los identificadores que nos llevan a utilizarlas y cómo la aplicamos en un ejemplo real de SQL. Yo lo que les dejo acá es la query que acabamos de utilizar, que la van a tener en el material del final de este curso, para que la puedan copiar y ver algunos detalles de la... ¿Cómo se llama esto? Algunos detalles de la implementación, por ejemplo, el uso de DateTimeDiff, para que vean exactamente cómo se escriben y la puedan comparar contra la hoja de funciones. Y también les dejo cómo armé la volátil, es decir, cómo la escribí el paso a paso con el uso de las comas y demás, y cómo la uní en el from, que si recuerdan, lo tenemos acá. Left join tiempos tie, este que está por acá. Con esto, básicamente, tienen todo lo necesario para, si se quiere, copiar la estructura
y poder hacer algunos ejemplos de tablas volátiles. Pero este es bastante completo y en particular, estando en AC, la tabla de interacciones es la tabla maestra de todos los, si se quiere, proyectos que podemos tomar desde atención al cliente. ¿Alguna pregunta, chicos? Con esto es el material que teníamos para el día de hoy. No, Rodo, la verdad clarísimo. Nada, mil gracias por darnos a nosotros nuevamente el curso y súper bueno, súper claro y nada, buenísimo. Mil gracias. No, muy bueno, estaba muy útil. La verdad que sabía un poco, tenía un poco de contexto de los cursos anteriores, pero nunca había visto esto, así que nada, está muy bueno saberlo. Sí, Bueno, tal cual, lo mismo. Y clave poder ver los ejemplos tipo en vivo, tanto en Excel como de la tabla volátil en sí en SQL. Así que nada, muy gracias. bueno, me alegro. Bueno, y sepan que estas cosas, bueno, de nuevo, quizás parecen mucho más difíciles de lo que realmente son. Créanme que yo no es que soy un experto en los últimos 30 años programando SQL. Yo aprendí SQL cuando entré a Meli y no lo uso en mi vida diaria. Como aprendí cómo se escribe y con eso ya uno va bien. A veces hay que practicar, pero bueno, aprovechen también su estadio en las ayudas de oficios para aflojar, si se quiere, los dedos con toda la parte de escritura. Y cada tanto metan algún ejemplo de esto, incluso llévenselo para sus carreras, para la universidad, si en algún momento tienen práctica de esto, porque la realidad es que solo practicando volátiles lo van a incorporar y lo van a empezar a usar como una herramienta adicional, que es el objetivo de todo. Así que no mucho eso. Si alguna vez quieren correr ese ejemplito, córranlo. Y si no, seguramente en sus iniciativas, ya sea de clima o iniciativas puntuales con los líderes, lo pueden usar como una herramienta adicional. Para practicar, digo. Así que eso, no mucho más. Corto la grabación. Zup. Listo.